¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No nos vamos a pelear hoy. Nah, a veces discutimos. A ver, estaba hablando de lo que para mí es el principal problema fundamentalmente porque es peligroso que caigan las reservas, ¿no? ¿Cómo lo resolverías vos? Digo, no nos vamos a pelear porque en tu editorial, que la escuché con mucha atención, bueno, un poco reivindicás ese modelo con el cual Argentina sale de la convertibilidad, ¿no? Con Dualdi, Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, el tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y superávit comercial que le había permitido, ¿no?, a Argentina crear 3 millones de empleos y tener una trayectoria de crecimiento para mí muy sostenible y que se fue debilitando, ¿no? O sea, el tema de las reservas es... vos tenés una demanda de dólares y una oferta de dólares y hay más demanda que oferta, ¿no? Entonces yo digo, vamos por un minuto, no pensemos en los dólares, pensemos en manzanas. Suponete que tenés más demanda de manzanas que oferta de manzanas. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podría un economista? Porque tampoco se puede inventar tanto. O generás más oferta de manzanas, o le prohibís a la gente comprar manzanas, o si tenés un cajoncito con manzanas, usás las manzanas que tenés ahí, que sería el uso de las reservas, o importás manzanas, o aumentás el precio de las manzanas. No hay más. Acordate que las manzanas producimos nosotros y los dólares no. Te aviso para que... No, Argentina produce los dólares. Tenés que exportar. Tenés que exportar, exactamente, ¿no? Entonces yo digo, el gobierno, mira, el gobierno cuando se empezó a quedar porque usó el tipo de cambio, perdió uno de esos elementos que era el tipo de cambio competitivo y usó el dólar como un ancla inflacionaria, ¿no? O sea, dejó que el tipo de cambio se quedara muy por debajo de los precios, se estancaron las exportaciones. Entonces ahí se empezó a generar el problema. Entonces el gobierno lo que reaccionó fue diciéndole a la gente, no podés comprar dólares, que fue el cepo, como vos mencionaste recién. Después, más o menos hace un año, como vio que apretar mucho el cepo y cada vez lo iba a tener que apretar más porque el agujero, sobre todo el energético, iba creciendo, le generaba un impacto muy fuerte en el nivel de actividad económica, dijo, bueno, entonces voy a cubrir la diferencia con las reservas. Entonces no resolvió el problema de que haya más dólares, ¿no?, que Argentina produzca más dólares. Entonces digo, cubro con las reservas y entonces como el problema no se resuelve, las reservas caen. A ver, las reservas, por lo que yo tengo entendido, en los últimos años bajaron más o menos lo que el gobierno destinó a pagar la deuda. Claro, vos tenés, tenés dos elementos, pero en los años anteriores que el gobierno venía usando la deuda para pagar, digamos, la economía compensaba, ¿no?, y tenía un aumento de las reservas. Entonces, claramente, tenemos un problema que Argentina no está generando los dólares suficientes. Entonces, vos decís, bueno, ya le dije a la gente, no compro dólares. Ya dijo, empiezo a sacar mis reservas como para suplir la faltante. ¿Qué otra cosa te queda para hacer? Bueno, lo que decías vos, ir a buscar endeudamiento. Sería una manera de conseguir dólares. Una posibilidad, yo creo que el gobierno no tiene mucha credibilidad, no tiene mucho margen para hacerlo, pero bueno, intenta un poquito por ese camino. Intenta el camino de subirle el precio al dólar, que sería una devaluación. Por ejemplo, el dólar turista. Si vos decís, pongo un dólar, que es otro, es una devaluación de una parte de las transacciones. Entonces el gobierno apunta, además de que vos, como ya sabemos, el oficial también ha acelerado fuertísimamente la tasa de evaluación. Entonces busca un poquito. Así que de las 5 herramientas ya está usando 4. Pero no está usando la más importante, que es hacer que Argentina produzca más dólares, ¿no? Entonces yo por eso, Roberto, siempre digo que el error estratégico más grande que cometió Cristina en los 6 años fue la nacionalización de YPF. Pero, a ver, Argentina no ha tenido una caída de exportaciones como para decir que ese es el problema. No, se ha quedado planchado en su nivel de exportaciones, digamos, la energía está generando un déficit más grande. ¿Por qué te digo que la nacionalización de YPF fue el error más grande? Porque generó un quiebre en la voluntad de la gente de querer venir a invertir a Argentina a producir esos dólares. Por ejemplo, si vos no hubieras hecho eso, no estoy defendiendo a Repsol, o sea, venías con una cosa que estaba medio mal encaminada, pero al hacer eso, vos sabés que nadie quiera venir a invertir. Vos sabés que si eso no hubiera ocurrido, probablemente en Argentina hoy vos tendrías miles y miles de millones de dólares que estarían viniendo a explotar vaca muerta en Argentina. Y hoy es con cuentagotas y se le das condiciones realmente muy favorables a la empresa. Entonces, me parece que el gobierno, bueno, el desafío que tiene en estos próximos 2 años, además de hacer un poco todas estas cosas que vos mismo decías, parecen un poquito parches, ¿no? Porque no vos mismo lo decías. Entonces, vos tenés que ir a lo estructural, que es darle buenas señales, decir que las reglas de juego van a ser mínimamente respetadas, que podés venir a invertir a Argentina, que si venís vas a poder llevarte los dividendos, porque la verdad que si no te podés llevar los dividendos, la verdad que nadie viene, ese es el problema. Y revertir eso y empezar a generar divisas. A mí me parece que, digo, en el diagnóstico, bueno, la inflación, el problema de falta de dólares, estamos todos de acuerdo. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que sea tan fácil solucionarlo. Claro. Digo, a ver, en los 90, es cierto, se bajó la inflación,
pero nos comimos miles de industrias, ¿sí? Abrimos la importación de bienes y entraban y fundían empresas, ¿no? O pusimos un dólar 1 a 1 que nos costó, o sea, tuvo costos muy cruentos sostener la inflación baja. Yo creo, Roberto, que realmente ahora es como que se está haciendo toda una pelota, realmente que es mucho más grande que la que verdaderamente amerita, porque yo te digo, el dólar blue a 10, ¿cómo está Argentina a 10 dólares? A precios de hoy, ¿no? ¿Cómo está Argentina a 10 pesos el dólar? Creo que no. Está baratísima. No necesita tener un No dólar necesita, a 10 pesos. exactamente, no necesita. Entonces, yo digo, si el gobierno realmente libera toda esta locura en la cual, que es la que, como vos decís, hace que no venga la inversión, que el mercado inmobiliario esté destruido. Porque vos decías, el turista no va a vender a 8 si puede vender a 10, bueno, y el que viene a invertir tampoco. Cuando ve 10 no va a invertir al 6. Entonces, yo digo, la verdad que me parece que el gobierno sí tiene que dar señales de lo que todos los argentinos queremos, de que es un país más o menos que se pueda venir a invertir y producir. Y me parece, Roberto, que es bastante más fácil de lo que luce. Recordá que yo siempre digo que me parece que el gobierno en algún punto, todo este lío, en algún punto hay un pedacito que le gusta, que es el control político. O sea, cuando Moreno... No sé, porque tuvo un costo electoral el gobierno, así que bueno, está sí, revisando. por supuesto que sí, porque no está funcionando, porque no se está resolviendo el problema de fondo, se sigue con los parches. Pero hay un elemento de eso de que yo te permito la importación, te autorizo la exportación, que da mucho control político. Entonces, me parece que el gobierno tiene que dejar ir eso, tiene que volver a dar un poquito más de libertad, y me parece, Roberto, que el problema es mucho menor que el que luce. Pues ahí es donde discrepamos. Pero si vos también lo decías. No, a mí no me parece tan que fácil. hay que yo digo, volver tenemos 6 décadas de alta inflación, tenemos varias décadas de fuga de divisas, no me parece que sea tan fácil, pero creo que hay que modificar. No vengo con un discurso tremendista, aún viniendo de la oposición. Digo, me parece que el potencial de crecimiento de Argentina está, tenemos que normalizar las cosas, dar un par de señales importantes que dé la presidenta ahora cuando vuelva que no necesariamente es cambio de hombres, es cambio de visión y me parece que las cosas se van a empezar a encaminar. Federico, hubo declaraciones de Durán Barba, un asesor importantísimo de Macri en los últimos años, que lo ha... Sin duda le ha dado un dinamismo a su proceso electoral, es muy fuerte. Insólitas declaraciones. Sí, que nos dejó a todos, digo, este es un país donde hay cosas que no se tocan, que se respetan, ¿no? Que sí, sociedad... la verdad que... Y bueno, alabó a Hitler, eso fue lo que hizo en una... ¿Qué pasó ahí? No sé, la verdad que me parece que fue sacado totalmente de contexto, inexplicable, innecesario, además de una visión que no tiene absolutamente ningún arraigo ni con nosotros. ¿Vos lo conocés ni con a Durán Barba? No. Es raro una persona con esa experiencia hacer, digamos, una declaración tan fuera de lugar, porque, repito, aunque se haya sacado de contexto lo que él dijo, me parece que no sé, digamos, realmente inaceptable. ¿Tuviste la posibilidad de hablarlo con Macri? A ver qué la verdad que no. Ajá. Leí la nota, me sorprendió y me parece que es inexplicable. Hoy Sergio Berman también sacó en Facebook, digamos, como un repudio a la declaración. Me parece, te repito, fue una cosa que se sacó de contexto, pero me parece que no tiene cabida. No tiene cabida. El otro conflicto que hubo fue con el aumento de la tarifa del subte a 3.50, bueno, las quejas de los delegados de la gente. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Bueno, a ver, la visión es que los servicios públicos hay que pagarlos, ¿no? O sea, el kirchnerismo ha elegido una política de no pagarlos y bueno, y así andan las cosas, ¿no? Nosotros priorizamos la calidad del servicio, priorizamos la seguridad de la gente. Y a su vez hemos tomado el gran compromiso de tomar la administración del subte sin los recursos, ¿no? Que es una cosa que yo creo tremendamente injusta para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, porque digamos había un compromiso y como lo hemos discutido un par de veces acá, lo que recibe la ciudad de Buenos Aires de coparticipación es muy poquitito, porque el gobierno nacional mantenía ciertos servicios, por ejemplo el tema de la policía. También es como injusto que la ciudad de Buenos Aires tenga que financiar de su bolsillo una policía, cuando en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que el gobierno nacional le hubiera pasado una policía que ya está y ya está financiada. Entonces, repito, vos recibís poquito porque el gobierno nacional pagaba algunos servicios de la ciudad de Buenos Aires. Si el gobierno te pasa esos servicios sin los recursos, es como un doble costo, ¿no? Porque no recibís la coparticipación y tenés que pagarlo. Entonces, bueno, me parece que ese es el resultado
resultado de esto. Si el gobierno nacional nos hubiera transferido con los recursos y los subsidios y las inversiones que efectivamente estaban comprometidos, la situación sería diferente. Nosotros tuvimos cosas como increíbles, ahora se aprobó, pero vos sabés que tuvimos parados en la legislatura la compra de 109 vagones para la línea A, ¿no? Que son lo que vos necesitas para aumentar. Así que bueno, yo creo que así como yo vengo con un discurso, me parece que no es nada tremendista y que digo, mirá, la verdad que con esto tenemos para construir entre todos, la verdad que sería súper bueno si pudiéramos entre el gobierno nacional también, ¿no? En esa vuelta de Cristina con otra visión, una manera de trabajar un poquito más coordinada y de manera más, digamos, de colaborativa, ¿no? Entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, y bueno, en ese contexto estas cosas que son necesarias y que hacen a una gestión responsable, por ahí se pueden manejar de otra manera. Gracias, Federico. Gracias, Roberto. Y ya nos vamos con Ignacio de Mendiguren, ¿me está esperando?